Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 15. El pequeño arrebato de Ron pareció pasar desapercibido mientras la chica continuaba. Te recuerdo, Ronald Weasley. Tu madre me ayudó a encontrar la plataforma. Sí, pero la mayoría de la gente me llama Ron, murmuró. De acuerdo, Ron. Soy Hermione Granger, dijo, asintiendo enérgicamente antes de volver su atención al otro chico. ¿Y tú eres? Harry Potter, respondió Harry. Al oír el nombre, Hermione abrió mucho los ojos y rápidamente recitó una lista de libros de referencia, demostrando que sabía bastante sobre él. Esto dejó a Harry un poco aturdido, considerando que él mismo no sabía mucho sobre su propia historia, y ciertamente no había leído ninguno de los libros que ella mencionó. ¿De verdad no lo sabes?, preguntó Hermione sorprendida. Si fuera yo, habría encontrado todos los libros que me mencionan. Luego, mirando a Ron, preguntó. Oh, ¿y dijiste que Kyle es el primero de su año? Sí, asintió Ron de mala gana. Con razón lo reconoció la Orden de Merlín, dijo Hermione, impresionada. Espero no estar muy por detrás de él. Ya me he aprendido todos los libros de texto, así que eso debería ayudar. La expresión de Ron se agrió aún más. Esta chica empezaba a recordarle demasiado a Perky, con su tono entusiasta y su incesante charla sobre estudiar. Pero Hermione, ajena a todo, continuó. Por cierto, ¿sabes en qué casa está Kyle? ¿Es Gryffindor? He estado preguntando por ahí, y todos dicen que es la mejor. Pero si es tan listo, podría estar en Ravenclaw. Ninguno, respondió Ron con un dejo de satisfacción en la voz. Kyle es un Hufflepuff. ¿Hufflepuff? Hermione frunció el ceño. Pero he oído que Hufflepuff está lleno de, bueno, estudiantes que no son precisamente los mejores en lo académico. Eso no es cierto, respondió Ron, disfrutando de su sorpresa. Además de Kyle, también está Cedric Diggory, que es el mejor de su año, y además es Hufflepuff. Hermione pareció ligeramente ofendida, como si la hubieran engañado. ¿Cómo podían los mejores estudiantes de 2 años diferentes estar en Hufflepuff, precisamente? Si ellos eran los aburridos, ¿qué decía eso de los demás? A su lado, Harry se sentía un poco deprimido. Cuando habló por primera vez con Ron sobre las casas, consideró Hufflepuff como una opción de reserva. Pero si Hufflepuff albergaba a los mejores estudiantes, bueno, después de todo, no parecía una casa tan fácil. ¿Ser el primero del año? Difícilmente se imaginaba lográndolo. Hermione también parecía perdida en sus pensamientos, así que Ron aprovechó la oportunidad para preguntar. Entonces, ¿hay algo más que quieras preguntarnos? Si no, nos gustaría volver a nuestro compartimento. Sí, de hecho, dijo Hermione, volviendo a prestar atención. Quería preguntarte si habías visto un sapo. Neville perdió el suyo. ¿Un sapo? Suspiró Ron. Ya le dijimos que no lo habíamos visto. Neville había pasado por allí justo antes, casi llorando por el sapo perdido, y eso había dejado una impresión en Ron. Harry intervino. Quizás Kyle podría ayudarnos a encontrarlo. Es una buena idea, coincidió Hermione, lanzándoles una última mirada evaluadora. Pero deberían darse prisa y ponerse sus túnicas. Probablemente lleguemos pronto. Con esto, se dio la vuelta y se fue. Espero de verdad que no acabemos en la misma casa que ella, murmuró Ron, cerrando la puerta del compartimento tras él con el ceño fruncido. Gryffindor ya tiene suficientes Perkys. Harry asintió distraídamente, todavía procesando el torbellino de información que había absorbido en los últimos minutos. Mientras tanto, Hermione se dirigió al compartimento de Kyle. A través del cristal, lo vio haciendo un gesto con la varita sobre un pergamino. Su mano, alzada para llamar, se quedó paralizada. Recordó cómo el golpe brusco de Malfoy había interrumpido el trabajo de Kyle, lo que provocó toda esa confrontación. Desde luego, no tenía dinero para pagar mapas arruinados. 200 galeones era inimaginable, y mucho menos 20. A regañadientes, decidió revisar otro vagón. Dentro del compartimento, Kyle bajó su varita una vez que Hermione se fue. El escudo de la familia Malfoy es ridículamente intrincado, dijo Kyle, frotándose los ojos. Serpientes, dragones, ¿por qué no se conformaron con una simple M? Oye, ten paciencia con nuestro estimado invitado, bromeó Fred. Nada más fácil que retocar un diseño para ganar un galeón extra, ¿verdad? No te equivocas, asintió Kyle, entregándole el pergamino a medio terminar a Cedric para que terminara el mapa manualmente. Como era un encargo permanente, no podía depender del encantamiento duplicador. Entonces Kyle sacó la bolsa que Malfoy le había entregado. 150 galeones. Entonces, ¿los dividimos ahora o esperamos a que envíe el resto?
Los demás intercambiaron miradas y negaron con la cabeza al unísono. Mira, Kyle, dijo Josh con seriedad, te lo ganaste gracias a... Bueno, a tu extraordinario talento. No nos involucra, así que no hay necesidad de dividirlo. ¿Talentos extraordinarios? Kyle se encogió de hombros. No soy un Ravenclaw. Además, es dinero de la venta del mapa, así que lo dividimos a partes iguales. Pero esta no fue una venta cualquiera, señaló Cedric. Desde el golpe en la puerta de Malfoy hasta toda la negociación, lo gestionaste todo tú solo. No movimos ni un dedo. Las palabras de Cedric hicieron eco a los pensamientos de los demás. Todos se negaron a tocar la bolsa. Finalmente, tras la insistencia de Kyle, acordaron llevarse solo 10 galeones cada uno. George se quedó con 15, y los 5 adicionales lo compensaron por su túnica desfigurada, que aceptó sin quejarse. Por cierto, dijo Cedric, señalando los mapas dañados sobre la mesa, ¿deberíamos usar el encantamiento reparador para arreglarlos? ¿Eh? ¿Por qué haríamos eso? Preguntó Kyle, arqueando una ceja. Cedric parpadeó, perplejo. O sea, están hechos de pergamino galeón, muy caro. No podemos tirarlos sin más. Kyle entrecerró los ojos con escepticismo. ¿No estarás pensando en restaurarlos y venderlos de nuevo? No exactamente, respondió Cedric, aunque parecía avergonzado. Kyle suspiró, mirándolo con fingido desdén. Sigue así y acabarás en Azkaban por astutas prácticas comerciales, recuerda lo que te digo. Tan pronto como Kyle terminó de hablar, todos en el compartimiento se giraron hacia Cedric con expresiones divertidas y sospechosas. Fred, sentado a su lado, se alejó teatralmente y dijo en un tono exagerado. Vaya, Cedric, no me lo esperaba. Tú, de entre todas las personas, con esas cejas pobladas y esos ojos grandes e inocentes, ¿realmente pensabas así? Fred, que había estado considerando la misma idea que Cedric, no pudo resistirse a echar más leña al fuego. Al fin y al cabo, los largos viajes en tren exigían algo de diversión, y siempre era mejor cuando las risas venían a costa de otros. Basta ya. No es así. Protestó Cedric, retorciéndose incómodo mientras los demás lo miraban fijamente. Solo decía lo que probablemente ustedes también estaban pensando. El tono de Kyle adquirió un tono burlón. Fred, George, ¿pensaban eso? Absolutamente no. Respondió Fred con fingida indignación. George asintió, con fingida seriedad. Soy un hombre de negocios respetable. Jamás se me ocurriría hacer algo así. Kana, ¿y tú qué? Preguntó Kyle, volviéndose hacia ella. De ninguna manera. Dijo Kana, sacudiendo la cabeza enfáticamente, y su accesorio del cabello casi se desprendió. ¿Y tú, Cho? Preguntó Kyle, manteniendo la actuación. Cho negó rápidamente con la cabeza. No, nunca lo haría. ¿Ves? Nadie más, dijo Kyle, arqueando una ceja. Solo eres tú, Cedric, nuestro comerciante sin escrúpulos. El rostro de Cedric se sonrojó mientras miraba a sus amigos, sintiéndose completamente traicionado. Eso no es cierto. Eso no fue lo que pasó, pensó consternado, como si su mundo hubiera cambiado de repente. Ríndete, mercader codicioso, bromeó Kyle, y luego le entregó el montón de mapas dañados a Fred. Cuando lleguemos, te desharás de ellos delante de todos. Fred tomó la pila solemnemente, adoptando la expresión seria de alguien que acepta un alto cargo, como si acabara de ser nombrado ministro de magia. Asegúrate de hacerlo antes de que llegue Hagrid, le recordó Kyle. Así, los de primero también podrán verlo. Fred, que al principio había aceptado por costumbre, de repente percibió que algo no iba bien. La expresión de Kyle no había cambiado. Parecía completamente serio. Espera un segundo, Fred dudó, lamiéndose los labios con nerviosismo. Kyle, solo bromeábamos con Cedric. Mira, ya está bastante avergonzado. Kyle negó con la cabeza. No, no bromeo. Hay que destruirlos, hasta el último. Al ver la expresión seria en el rostro de Kyle, la risa se desvaneció y los demás guardaron silencio. George murmuró. Pero, estos valen galeones. Lo sé, respondió Kyle, encogiéndose de hombros. Pero ya me he comprometido, y si no queremos problemas, tenemos que llevarlo a cabo. Continuó. Además, el costo real es mínimo. El pelo de unicornio es bastante fácil de conseguir, y los fragmentos de cangrejo de fuego eran solo restos de una pelea. Incluyendo el pergamino, cada uno cuesta menos de 2 galeones. Fred y George intercambiaron una mirada, apenas conteniendo su exasperación. ¿Menos de 2 galeones? Pensaron con incredulidad. ¿En serio? ¿No podemos encontrar otra manera? Preguntó Cho, visiblemente incómodo con el desperdicio.
Quizás podríamos simplemente transformar un pergamino común y corriente, pero Kyle la interrumpió. No, tiene que ser convincente. Solo escuchar mis palabras no convencerá a todos. Destruirlos es la única manera de que la gente realmente valore los mapas de 20 galeones. Entiendo la lógica, dijo Fred con un suspiro, mirando el fajo que tenía en las manos. Pero aún así me parece mal destruir algo que vale más de 10 galeones. Sintió que estaba a punto de arrojar galeones al viento, un pensamiento insoportable después de una infancia de tacañería. En ese momento, Cedric, que había permanecido inusualmente silencioso, se inclinó y miró directamente los mapas que Fred tenía en las manos. Si es demasiado difícil para ti, con gusto lo haré yo mismo. No, lo haré yo, dijo Fred rápidamente, agarrando los mapas con fuerza. Aunque le costaba aceptar la decisión, no iba a dejar que nadie más se encargara de esta peculiar y valiosa tarea. En pocos minutos, el ambiente en el carruaje cambió por completo. Todos permanecieron sentados, apáticos, lamentando los 10 galeones que sacrificarían. Solo Cedric parecía inmune, sonriendo como si se hubiera tomado una botella de elixir para inducir la euforía. Al caer la tarde, los pueblos y campos que pasaban dieron paso a montañas y bosques. Se acercaban a su destino. Tras ponerse las túnicas, Fred parecía cada vez más ansioso, rebuscando en su maleta como si buscara algo que le calmara los nervios. En ese momento, 2 nuevos estudiantes llamaron a la puerta de su compartimento. Era Hermione, a quien habían conocido antes, acompañada por un Neville de aspecto nervioso. Después de escuchar su petición, Kyle preguntó: «Entonces, ¿me estás pidiendo que te ayude a encontrar tu sapo?» «Sí», respondió Hermione con seriedad. «Hemos buscado por todo el tren y no lo encontramos por ningún lado. ¿Tienes alguna idea?» «No es muy difícil», dijo Kyle pensativo. «Si no lo has dejado en la plataforma, solo necesita un hechizo sencillo». Dicho esto, levantó su varita. Axió Trevor. Se oyó un croar desde un portaequipajes al final del pasillo y, en un instante, un sapo entró volando en el compartimento. «Trevor», exclamó Neville aliviado, extendiendo la mano para atrapar a su mascota perdida. «Neville, te sugiero que aprendas el encantamiento de invocación tú mismo», dijo Kyle con una sonrisa. «Así no tendrás que preocuparte por perder llaves, libros, o sapos». Neville asintió, sollozando levemente. «Quizás, pero no sé si podré aprenderlo. No soy, precisamente, el mejor estudiante. Meto la pata todo el tiempo». «Date un poco de crédito», lo animó Kyle. «Nunca se sabe hasta que lo intentas, y me encantaría ayudarte». «Y yo también», intervino Hermione. «Aprender encantamientos no es tan difícil. Incluso aprendí algunos durante el verano». «Gracias», murmuró Neville, con el rostro pálido pero aliviado. En ese momento, el tren se detuvo gradualmente. Fred respiró hondo, rodeó a Hermione y Neville en la puerta y anunció con determinación: «Muy bien, me voy». «No te entretengas», le recordó Kyle. «Asegúrate de terminar antes de que Hagrid se lleve a los nuevos estudiantes». El tren finalmente se detuvo en el andén de Hogsmeade, y todos se desbordaron hacia él. El caos reinaba por todas partes. Los búhos ululaban, los gatos maullaban y los sapos croaban al unísono, creando una cacofonía que llenaba el pequeño espacio. De repente, un fuego artificial con forma de león estalló en el cielo, captando la atención de todos a la vez. Estallido. Otro fuego artificial se elevó dejando una columna de humo. Los jóvenes magos notaron rápidamente a Fred, quien estaba en el centro de todo, encendiendo tranquilamente más fuegos artificiales. Con la mirada puesta en él, envolvió uno de los fuegos artificiales con un pergamino con bordes dorados y lo encendió. Estallido. 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 Los fuegos artificiales explotaron uno tras otro, formando leones, tejones y dragones que saltaban y giraban en el cielo, manteniendo sus formas durante un tiempo sorprendentemente largo antes de desvanecerse. ¿Es esta la ceremonia de bienvenida de Hogwarts?, preguntó uno de los estudiantes de primer año, visiblemente emocionado. Sin saber el verdadero motivo del espectáculo, asumieron que Hogwarts estaba organizando un gran espectáculo solo para darles la bienvenida. Y, a decir verdad, los fuegos artificiales eran hipnóticos. Al ver brillar las siluetas de los animales en lo alto, muchos sintieron que su nerviosismo comenzaba a desvanecerse. Pero otros tuvieron reacciones diferentes. «¿Ves, Sabini?», dijo Malfoy con una sonrisa de suficiencia a los demás de primer año. «Les dije que Kyle destruiría los mapas. ¿No me creyeron?». Soltó una risa burlona, claramente complacido consigo mismo. Junto a él, un niño pecoso alargó el cuello desafiante. «¿Quién sabe si es cierto?».
Quizás solo sea un hechizo de transfiguración. Para nada. Se burló Malfoy. Confío en Kyle. Ganó el premio especial por servicios a la escuela. Definitivamente no es ese tipo de persona. ¿Quién sabe? Replicó el chico pecoso con una sonrisa burlona. No olvides que todos esos estudiantes eran de segundo. Sería fácil para ellos hacer algo así. Los dos se mantenían firmes en sus creencias y cada uno se negaba a ceder. En ese momento, Crabbe, el más alto del grupo, notó que algo revoloteaba hacia abajo y extendió la mano para agarrar un fragmento de pergamino. Draco, mira esto. Malfoy, distraído momentáneamente de su discusión con Sabini, se dio la vuelta. Sus ojos se iluminaron al tomar el fragmento de Crabbe. Ajá. Levantó el pergamino, señalando con entusiasmo las tenues líneas doradas aún visibles. Mira esto. Es oro de verdad. ¿Sigues pensando que es solo un hechizo de transfiguración? Y. Acercó el fragmento a su cara, inhalándolo cerca de una mancha quemada en el papel. Una vez, accidentalmente, quemé un agujero en el tapiz de cola de unicornio en casa, y olía exactamente así. La cara de Sabini se sonrojó, como si acabara de recibir una bofetada. Al ver esto, Malfoy se sintió aún más satisfecho consigo mismo, y su sonrisa se ensanchó. Lo entiendo, probablemente no puedas permitirte los 20 galeones del mapa. Por eso estás poniendo excusas. Pero no te preocupes. Pregunté por ahí y aún quedan algunos mapas para un Scrooge como tú. Siempre puedes comprar uno. ¿A quién llamas Scrooge? Sabini se enfureció. Podía soportar perder una discusión, pero el tono burlón de Malfoy era demasiado. ¿20 galeones? ¿Acaso Malfoy creía que no podía permitírselo? ¿Quién se creía Malfoy que era? Ya verás. Compraré el mapa más caro que tengan. Declaró Sabini, arriesgándose. Será mejor que el tuyo. Uf. Eso es imposible, respondió Malfoy con aire de suficiencia. Voy a comprar el más caro, y Kyle prometió que mi número estaría al frente. Así que, aunque te toque el mismo mapa, seguirás estando detrás de mí. Tú, HMPH. Sabini se enfureció, fulminando con la mirada a Malfoy antes de darse la vuelta y marcharse furioso. Malfoy lo observó irse con aire triunfante, claramente saboreando su victoria. En ese momento, una luz apareció sobre sus cabezas. Estudiantes de primer año. Primer año, vengan por aquí. Harry, ¿estás bien? La imponente figura de Hagrid emergió en el andén, llamando a los nuevos estudiantes, igual que el año anterior. Mientras tanto, Kyle y los demás alumnos de segundo año comenzaron a caminar en dirección contraria, hacia los carruajes que los llevarían a Hogwarts. En el sendero áspero y embarrado, más de 100 carruajes vacíos esperaban, cada uno tirado por Thestrals, aunque solo quienes habían visto la muerte podían verlos. Kyle no. Una vez estuvo cerca. Hubo un incidente con un hombre lobo en San Mungo, pero este fue demasiado resistente y finalmente fue salvado por los sanadores. La muerte a medias no fue suficiente para ver a los Thestrals. Kyle se acercó a un carruaje, extendiendo las manos y palpando la huesuda e invisible cabeza. El Thestral le devolvió el suave empujón. Una vez sentados, el Thestral tiró del carruaje hacia el castillo de Hogwarts. El interior olía ligeramente a humedad, mezclado con el olor seco de la paja, que recordaba a un armario de escobas sin usar. Los carruajes avanzaron, atravesando dos grandes puertas de hierro forjado flanqueadas por pilares de piedra, cada uno coronado por un jabalí alado. El jabalí no era una criatura mágica en sí, pero estaba inspirado en un sueño de Rowena Ravenclaw, quien había imaginado un jabalí volador que la guiaba a un claro junto al lago Negro, donde entonces vio el castillo de Hogwarts. Más allá de las puertas, el carruaje aceleró mientras avanzaba por el camino que conducía al castillo. A través de las ventanas, podían ver las altas torres y almenas acercándose a cada instante. Finalmente, el carruaje se detuvo con una ligera sacudida. Los jóvenes magos descendieron, charlando animadamente sobre su viaje, y subieron los escalones de piedra hacia las grandes puertas de roble del castillo. Las antorchas titilaban en el amplio y oscuro vestíbulo. A la derecha, las puertas del gran comedor estaban abiertas, esperando a que los estudiantes entraran antes de que llegaran los de primer año. Kyle siguió el flujo de estudiantes hacia el comedor. Después de 2 meses fuera, extrañaba este lugar, y contempló con cariño el techo encantado, que reflejaba el cielo nocturno despejado, salpicado de estrellas brillantes. Justo cuando estaba llegando a la mesa de Hufflepuff y estaba a punto de sentarse, escuchó una voz que lo llamaba. «Kyle, ¿podrías venir aquí un minuto?» Sorprendido, Kyle levantó la vista y vio a la profesora Sprout, la jefa de Hufflepuff, saludándolo desde la sección VIP.
Ya voy, profesora, respondió rápidamente, abriéndose paso entre la bulliciosa multitud hacia ella. ¿Qué puedo hacer por usted, profesora? Preguntó cuando llegó hasta ella. El ministerio envió algo hace un tiempo. Dijeron que era una compensación por el incidente en el bosque prohibido de hace 2 meses, dijo la profesora Sprout con una cálida sonrisa. Presiento que es para ti. Kyle y la profesora Sprout atravesaron el vestíbulo, subieron la escalera de mármol y recorrieron un pasillo sinuoso. El despacho de la profesora Sprout era modesto, impregnado del dulce aroma a tierra. Un cálido fuego crepitaba en la chimenea, y exuberantes enredaderas adornaban las paredes, creando un ambiente acogedor, similar al de un invernadero. Plantas mágicas estaban esparcidas por todas partes, haciendo que la habitación pareciera una versión en miniatura del invernadero exterior. Cerca de la ventana había un pequeño escritorio, y sobre él había una caja marrón. La profesora Sprout la señaló. Recibí este paquete 2 días antes del inicio del curso escolar. Provenía del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, junto con una carta que decía que era una compensación por los daños causados al bosque prohibido, explicó. Su expresión se tornó un poco extraña. Pero, que yo sepa, Minerva no solicitó tal compensación, así que creo que es para ti. Sí, profesor, respondió Kyle, un poco avergonzado. Escribí una carta al Ministerio de Magia, pero solo porque los magos golpistas me lo pidieron. Sabían que había usado objetos mágicos raros en el bosque prohibido, y así fue como sobreviví a Oren. Así que, generosamente, decidieron enviarme una compensación. ¿De verdad? Comentó la profesora Sprout con una sonrisa. Pero la carta también decía que pronto enviarían a alguien a construir un nuevo invernadero para Hogwarts. ¿También lo pediste? No, respondió Kyle tras una breve pausa. Solo mencioné que el uso excesivo de magia oscura en el bosque prohibido había destruido muchas plantas y árboles mágicos raros y centenarios. Supongo que es su forma de compensar a la escuela. La expresión de la profesora Sprout se volvió aún más peculiar. Se sonrojó levemente y miró por la ventana, sabiendo perfectamente qué plantas había en el bosque prohibido. La mayoría de las raras y preciosas habían sido trasladadas al invernadero hacía siglos. Lo que quedaba eran principalmente especies comunes como díctamos y pufápodos. Y en cuanto a los llamados árboles antiguos, después de que los magos golpeadores se fueran, a ella y a Filius solo les había llevado 5 minutos restaurar el bosque a su estado anterior con un simple contrahechizo general. Aclarándose la garganta, la profesora Sprout habló con fingida indignación. Sí, es una pena lo de esas plantas. Es raro que el ministerio considere estas cosas y ofrezca construir un nuevo invernadero para protegerlas. Con aspecto bastante satisfecho, añadió con energía. Entonces, ¿por qué no te quedas aquí y revisas su compensación para ver si falta algo? Pero no tardes demasiado. Creo que la ceremonia de selección comenzará pronto. Con eso, la profesora Sprout salió de la oficina, cerrando la puerta detrás de ella. Kyle se acercó a la mesa y abrió la caja. Dentro, encontró una pequeña colección de objetos, empezando por una ordenada pila de 50 galeones con la etiqueta escoba. Recordó haber arrojado una escoba al bosque prohibido durante el encuentro, pero se destruyó al caerle encima un árbol durante la batalla. Al no poder reemplazar un modelo tan antiguo, el ministerio probablemente decidió compensarlo con un equivalente monetario. Dejando los galeones a un lado, técnicamente pertenecían a la escuela, después de todo, centró su atención en los objetos restantes, el verdadero foco de su interés. Tras retirar los galeones, descubrió 5 botellas de vidrio herméticamente cerradas. Cada una contenía semillas de una planta mágica diferente, con sus nombres etiquetados en las botellas. Masticando repollo, mandrágora, apio de monte, tentáculos venenosos, geranio con colmillos. Kyle recogió las botellas y las guardó con cuidado en su bolsa de piel de moco, con una sensación de satisfacción. Para que la compensación fuera más plausible, había catalogado estas plantas como objetos perdidos en su carta al ministerio. Por eso le habían enviado especies tan peligrosas. Casi todas estaban clasificadas como altamente peligrosas, especialmente la col rizada y la tentácula venenosa, cuyo cultivo y comercio privado estaban prohibidos. Kyle no estaba seguro de cómo resultaría esto, pero se había arriesgado a que la profesora que recibió el paquete no examinara con detenimiento su contenido. Si lo hubiera hecho, las semillas probablemente habrían acabado en el nuevo invernadero en lugar de en su bolsa. Por suerte, la suerte le había acompañado. La principal preocupación de la profesora Sprout eran las plantas que ya cuidaba en el invernadero.
Tras recoger las botellas, Kyle dejó escapar un largo suspiro de alivio. No pudo evitar sentirse agradecido de que el ministerio lo hubiera empaquetado todo de forma tan segura. Lograr que las semillas pasaran por un maestro botánico había sido sin duda toda una aventura. Tras salir de la oficina de la profesora Sprout, Kyle bajó las escaleras y regresó al gran comedor. Los nuevos estudiantes ya habían llegado, llenando el salón con un mar de sombreros negros y orejas puntiagudas. Cada mesa larga estaba llena de estudiantes, llenos de entusiasmo y anticipación. Cerca de la sección VIP, el desgastado y andrajoso sombrero seleccionador ocupaba un lugar destacado en su taburete. Este año, sin embargo, lucía nuevos accesorios. Una tela roja y azul alrededor del ala, que bien podría haber sido un paño de cocina o un pañuelo, y unas diminutas gafas de sol colocadas con elegancia en la parte superior. Kyle entró en la sala justo a tiempo para escuchar la canción del sombrero seleccionador. El sombrero parecía más animado que nunca, retorciéndose en su taburete triangular mientras cantaba una melodía alegre y poco convencional. Hogwarts es realmente una escuela donde toda la magia enseñada es maravillosa. Gryffindor tiene coraje en sus corazones y la valentía para afrontar las artes del peligro. Hufflepuff es honesto y trabajador. Sus estudiantes son duros y están en constante aprendizaje. Ravenclaw es inteligente y sabio, buscando secretos donde reside el conocimiento. Y tal vez termines en Slytherin, tranquilos, meticulosos, se esfuerzan por ganar. Vamos, llévame contigo. No tengas miedo. Y por último, pero no menos importante, mi nombre es Sombrero Seleccionador. Donde serás clasificado, no te atrevas. El sombrero seleccionador terminó con un floreó, y la sala estalló instantáneamente en aplausos, los vítores tan estruendosos que parecían que podrían levantar el techo. Kyle sonrió y se dirigió a la mesa de Hufflepuff. Cedric le había reservado un lugar justo entre él y Mikkel. Kyle, si hubieras llegado un poco antes, dijo Cedric con un toque de pesar. La canción del sombrero seleccionador era completamente diferente a la de años anteriores. Bueno, logré captar un poco, respondió Kyle con una sonrisa. Parecía que el sombrero seleccionador había recibido el regalo de Navidad que le había enviado el año pasado. Simplemente no esperaba que Hogwarts siguiera reproduciendo esas cintas. Una vez que Kyle se acomodó en su asiento, la profesora McGonagall se acercó al taburete triangular, y los vítores en el gran comedor se fueron calmando poco a poco. Levantó el sombrero seleccionador. Cuando llame tu nombre, te pondrás el sombrero y te sentarás en el taburete para ser incluido en tu casa, anunció Ana Abbott. Una joven de mejillas sonrosadas y 2 trenzas doradas se apartó de la fila, tropezando un poco al acercarse al taburete. Se puso el sombrero y, tras una breve pausa. Hufflepuff. La mesa de Hufflepuff estalló en aplausos, dando la bienvenida a Ana con entusiasmo. Susan Bones, quien también acababa de ser seleccionada para Hufflepuff, se apresuró a sentarse a su lado entre los vítores. La selección continuó de forma ordenada. Hermione y Neville fueron asignados a Gryffindor, Malfoy a Slytherin, tal como esperaba, y Harry y Ron, como era de esperar, también se unieron a Gryffindor. Kyle notó que Dumbledore estaba sentado en la mesa principal, con aspecto particularmente complacido. Dumbledore aplaudió con energía e incluso tomó una taza, saludándola con la mano en dirección a Harry. Esta vieja abeja, Kyle murmuró para sí mismo, con una mezcla de diversión e irritación. Hacía tiempo que sospechaba que Dumbledore haría lo que fuera necesario para apoyar a Harry, pero una demostración tan descarada era demasiado, ¿no? En marcado contraste, el profesor Snape no parecía nada complacido. Sin embargo, en lugar de fulminar con la mirada a Harry, observaba fijamente el sombrero seleccionador, como si fuera a sacar una poción y rociar el viejo y andrajoso sombrero en cualquier momento. En cuanto el último estudiante nuevo fue seleccionado para Slytherin, Snape se levantó rápidamente, listo para ayudar a la profesora McGonagall a devolver el sombrero seleccionador. Pero ella lo despidió con un gesto. Gracias, Severus, pero la lista de nuevos estudiantes debe colocarse en un lugar designado y no creo que sepas dónde encontrarla, dijo, mirándolo ligeramente perpleja antes de enrollar el pergamino y marcharse con el sombrero seleccionador. Entonces Dumbledore se levantó, con el rostro iluminado de alegría mientras extendía los brazos hacia la multitud. Bienvenidos. Gritó con cariño. Bienvenidos a Hogwarts y al comienzo de un nuevo curso escolar. Antes de empezar el banquete, me gustaría decir unas palabras. Hizo una pausa y luego declaró. Imbécil. Grasa. Rareza. Pellizco. Gracias a todos. Con eso, Dumbledore se sentó, y los platos vacíos frente a los estudiantes se llenaron instantáneamente con comida.
Ay, odio las zanahorias, murmuró Mikkel, mirando la sopa de verduras que tenía delante. Se giró hacia Ryan, que estaba mordisqueando una mazorca de maíz, y preguntó, ¿quieres cambiar de asiento? Ryan, que no era muy exigente con la comida, se encogió de hombros y se levantó para intercambiar lugares con Mikkel. Kyle, ¿tienes idea de lo que quiso decir el director hace un momento? Preguntó Cedric, frunciendo ligeramente el ceño. Las palabras de Dumbledore le habían sonado extrañas, casi como si fuera un mago excéntrico y anciano al borde de la locura. Kyle pensó un momento. No realmente, admitió. Pero quizá estaba comentando cómo cada casa ve a las demás. Como que los Ravenclaw inteligentes podrían menospreciar a los demás, pensando que son un poco lentos, ¿no? Ah, ya veo, Cedric asintió pensativo, conectando las demás palabras para que encajaran con las distintas casas. La interpretación de Kyle parecía tener sentido. Aún así, a pesar de todas las teorías e interpretaciones, nadie sabía realmente qué pensaba Dumbledore. La única persona que podría tener una pista seguía encerrada en Nuremberg. Todos disfrutaron de su comida hasta que las últimas migajas de pastel de calabaza desaparecieron de los platos dorados. Con el festín terminado, Dumbledore se levantó una vez más. Ahora que todos han comido hasta saciarse, me gustaría decirles algunas palabras, comenzó. Primero, tenemos al profesor Quirrell, a quien muchos de ustedes conocen, asumiendo el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Y se une a nosotros como nuevo profesor de estudios muggles el profesor Burbage. Dos figuras se levantaron de la mesa del profesorado, un hombre y una mujer. Quirrell parecía nervioso e inseguro, mientras que el profesor Burbage irradiaba una gran confianza. La sala estalló en aplausos, aunque la mayoría fueron dirigidos al profesor Burbage, quien eclipsó considerablemente a Quirrell. En cuanto a Quirrell, apenas recibió respuesta. Sus apariciones anuales no merecían gran atención. Cerca de allí, un estudiante de último año murmuró con incredulidad. Ofreciéndome como voluntario para ser profesor de defensa contra las artes oscuras, nunca supe que el profesor Quirrell fuera tan valiente. Cuando cesaron los aplausos, Dumbledore continuó. Primeros años, por favor recuerden que el bosque en los terrenos de la escuela está prohibido para todos los estudiantes. Esta regla es muy importante, y si alguien sugiere ir allí, incluso si es un profesor que conocen bien, no estén de acuerdo. Kyle sintió que varias miradas lo posaban, lo que le hizo estremecer. ¿En serio? ¿Me están humillando públicamente? Por suerte, Dumbledore no se detuvo mucho en este punto. Además, el conserje, el señor Filch, me ha pedido que les recuerde a todos que no practiquen magia en los pasillos entre clases. Y, por favor, no traigan plantas mágicas del invernadero al castillo, especialmente las peligrosas. La mirada brillante de Dumbledore se posó en Kyle, cuya boca se torció ligeramente antes de recomponerse rápidamente. Está bien, director, pensó, nada de plantas este semestre. La evaluación de jugadores de Quidditch se realizará durante la segunda semana del trimestre. Si está interesado en unirse a un equipo de la casa, contacte con Madame Och. Finalmente, la expresión de Dumbledore se tornó seria. Por último, debo decirles que quienes deseen evitar una muerte dolorosa deben mantenerse alejados del pasillo derecho del cuarto piso. Kyle rió disimuladamente. El cebo era tan obvio que prácticamente era un cebo en un anzuelo, pero Voldemort, al parecer, se lo había tomado en serio. ¿En serio? Si Dumbledore no tenía un plan B, anunciaría simplemente la ubicación. Por otro lado, Voldemort era solo una presencia espectral en ese momento, aferrado a la mente de Quirrell. Tal vez el espacio cerebral compartido estaba empezando a cortocircuitarse. No puede hablar en serio, ¿verdad? Susurró Mikkel, pálido. Es improbable, respondió Cedric, negando con la cabeza. Si Hogwarts tuviera un lugar tan peligroso, lo habrían cerrado por completo hace siglos. Una vez cantada la canción del colegio, Dumbledore anunció que era hora de ir a los dormitorios. Pero Kyle se quedó quieto, mirando hacia la mesa de Gryffindor. Después de todo, le debían un pago. Oh, eso. Pensé que lo había olvidado, suspiraron Fred y George. Ante las miradas curiosas de Harry y Ron, cada uno se metió un caramelo en la boca con expresión resignada. ¡Guau! Oh. La risa estalló cuando las lenguas de Fred y George se extendieron absurdamente, agitándose como cintas mientras se lanzaban a un torpe y arrastrado baile de claqué alrededor de la mesa. Esta parte no estaba en la apuesta original. La habían añadido ellos mismos. Intentando no tropezar con sus propias lenguas, los gemelos se movían a un ritmo espasmódico, casi bufonesco, que resultaba extrañamente hipnótico. Oh.
La sala estalló en otra ronda de aplausos y risas, e incluso Dumbledore los observaba con deleite. Solo la profesora McGonagall parecía menos divertida, con los labios tan apretados que casi formaban una línea recta. Otra vez no, parecía pensar. ¿No era suficiente un año? Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. El primer día del nuevo curso escolar, Fred y George fueron el centro de atención indiscutible. Incluso en la sala común de Hufflepuff, los estudiantes no paraban de hablar de sus travesuras. ¿De verdad crees que los gemelos Weasley pueden vender esos dulces? Preguntó Cedric, dubitativo, hundiéndose en el sofá. La profesora McGonagall no lo aprobaría. Probablemente no armen un escándalo, respondió Kyle pensativo. Mientras tengan cuidado de que no los pillen, no habrá problema. Técnicamente, las reglas prohíben las bombas fétidas y los fuegos artificiales en el castillo, pero aún así los vemos constantemente. Los profesores tienen demasiadas cosas entre manos como para preocuparse por cada detalle. Eso es diferente, argumentó Cedric, frunciendo el ceño. Recordó que Fred y George habían mencionado que esos dulces podían ayudar a los estudiantes a faltar a clase. ¿De verdad los profesores podían pasarlo por alto? Kyle se encogió de hombros, sin estar del todo seguro. Pero estaba bastante seguro de que los gemelos ya tenían un plan bajo la manga. Mientras no los pillaran con las manos en la masa, los profesores probablemente asumirían que los dulces eran de Soncoso de otra tienda de bromas. En el peor de los casos, añadirían el caramelo lengua gorda a la lista de artículos prohibidos. Como era tradición en Hufflepuff, la primera semana de regreso significó una carrera para ponerse al día con las tareas de verano pendientes. Con la sala común cada vez más llena, Kyle y Cedric cedieron sus asientos a los estudiantes que esperaban algún milagro de último minuto y regresaron a su dormitorio. El dormitorio estaba igual que el año pasado, salvo por un nuevo cartel en la puerta que decía segundo año. La habitación estaba impecable, como si los elfos domésticos la hubieran limpiado a fondo antes del inicio del curso. Kyle se recostó en su cama, contemplando el entorno familiar hasta que se quedó dormido. Como se había acostado temprano, Kyle se despertó antes del amanecer del día siguiente y decidió visitar el 8º piso solo. Al llegar a la sala de los menesteres, encontró los parterres en buen estado, gracias a la simulación del entorno natural de la sala y a la fertilización regular de la tierra por parte de los Mooncalves, incluso después de 2 meses sin atenderlos. Pero hubo cambios evidentes. La trampa del diablo, la más cercana a la guarida del Mooncalf, había crecido considerablemente. Sus zarcillos eran ahora tan gruesos como la muñeca de Kyle, de color más oscuro y más imponentes. Las coles masticables que había plantado antes de las fiestas también habían brotado. Sus bocas, del tamaño de un puño, se abrían y cerraban, y Kyle supuso que les empezarían a crecer dientes en 1 o 2 semanas. Cerca de allí, el Ditani y la Rue se habían extendido, formando una alfombra verde densa y exuberante. El Mooncalf dormía profundamente, mientras el Bullywig zumbaba alegremente. En cuanto vio a Kyle, se acercó rápidamente, con sus alas como hélices zumbando de emoción. Kyle retrocedió con cautela, saludándolo brevemente antes de marcharse. La pequeña criatura parecía especialmente vivaz hoy, revoloteando alrededor de Kyle con desenfreno, ajena al aguijón venenoso que portaba. Kyle no iba a arriesgarse a que le picaran. Tras salir de la sala de los menesteres, Kyle se dirigió al gran comedor. Ya estaba abarrotado de estudiantes, sentados en grupos, susurrando y lanzando miradas furtivas hacia la mesa de Gryffindor. Mira ahí. ¿Dónde? Al lado del chico alto y pelirrojo, el que lleva gafas. Harry Potter. ¿Viste su cicatriz? Harry parecía visiblemente incómodo bajo el escrutinio, manteniendo la cabeza gacha mientras se apresuraba a desayunar. Kyle se unió a la mesa de Hufflepuff, donde encontró a Fred y George en una profunda conversación con Cedric. Cedric, por favor, tienes que ayudarnos, suplicó Fred con dramatismo. No sabíamos que tendríamos pociones el primer día de vuelta, y si no entregamos la tarea a tiempo Snape nos matará, terminó George, estremeciéndose ante el pensamiento. Cedric se rió entre dientes. Puedo prestarte el mío, pero la clase empieza pronto. ¿Seguro que podrás terminarlo a tiempo? Fred asintió rápidamente. Nuestra clase de pociones no es hasta la 2ª hora, así que la terminaremos en adivinación. De acuerdo, dijo Cedric, meneando la cabeza con una sonrisa. Te lo traeré después del desayuno. Eres un salvavidas. Fred y George sonrieron agradecidos. Nos has salvado la vida. Kyle se sentó junto a ellos y preguntó con curiosidad.
Entonces, ambos eligieron adivinación. Adivinación y cuidado de criaturas mágicas, respondió Fred. Adivinación es imprescindible. Charlie dice que es un timo fácil, y la clase es relajada. Sí, añadió George. A la profesora Trelawney le encanta que tus predicciones suenen un poco dramáticas. Así, puedes hacer lo que quieras. Deberías considerarlo el año que viene. Es prácticamente el paraíso. Suena tentador, asintió Kyle pensativo y añadió. Pero si puedes, te recomiendo que también estudies runas antiguas. Fred parecía desconcertado. ¿Por qué? ¿No es esa clase famosa por su dificultad? Es peor que difícil, dijo George con una mueca. Perky se pasó todas las vacaciones estudiándolo. Es cierto, asintió Kyle, pero como ambos tienen la mira puesta en abrir una tienda de bromas, las runas antiguas serían de gran ayuda con la alquimia. ¿Alquimia? Fred y George intercambiaron miradas, empezando a entender. Los productos de broma mágicos eran un tipo de creación alquímica, y si querían fabricar los suyos propios, las runas antiguas serían realmente valiosas. Kyle, ¿por qué esperaste hasta ahora para decirnos algo tan importante? Gruñó George, rascándose la cabeza. Ahora que la fecha límite para seleccionar el curso había pasado, añadir runas antiguas significaría acudir a la profesora McGonagall para solicitar un curso adicional. Sería un gran compromiso. Cursar una cuarta optativa les quitaría tiempo libre, lo que les restaría tiempo para hacer travesuras. Pero abrir una tienda de bromas era su sueño, y si la clase realmente podía ayudar con la alquimia, no podían ignorarlo. Fred y George se encontraron repentinamente en una situación difícil. Quizás deberíamos hablar con la profesora McGonagall, sugirió George después de un momento. ¿Crees que nos dejaría sustituir cuidado de criaturas mágicas por runas antiguas? Si hubiera sido solo una clase más, la profesora McGonagall probablemente habría dicho que sí. Pero otra. Sinceramente, Kyle no lo creía probable. Aún así, al ver las caras de esperanza de Fred y George, se encogió de hombros y guardó silencio. No estaría mal dejar que lo intentaran. Quizás si la profesora McGonagall estuviera de buen humor, aceptaría. La primera clase del año fue encantamientos, y después de salir del salón de conferencias, Kyle se despidió de los gemelos Weasley y de Cedric, dirigiéndose solo al cuarto piso del castillo. Al pasar por el segundo piso, Kyle vio de repente a dos estudiantes de primer año dando vueltas sin control en las escaleras. Harry y Ron. Estaban atascados, dando vueltas alrededor de dos escalones con truco, flotando en el segundo piso, con aspecto cada vez más ansioso. Kyle observó por un momento antes de no poder resistirse a comentar. ¿Qué estás haciendo? ¿Haciendo algo de ejercicio? Ron giró la cabeza de golpe y, al ver a Kyle, pareció como si hubiera visto a un salvador. Agarró a Harry del brazo y lo jaló. Intentábamos llegar al aula de transformaciones, pero nos perdimos, dijo Ron sin aliento. ¿Podrías decirnos cómo llegar? Sígueme, respondió Kyle. Yo también voy al cuarto piso. Gracias a Dios. Ron suspiró aliviado. Gracias, añadió Harry, luciendo un poco avergonzado. No es molestia. Está en camino. Mientras los guiaba hacia la escalera correcta, Kyle preguntó, algo desconcertado. ¿No compraron ustedes dos un mapa de Hogwarts? Ante esto, el rostro de Ron se sonrojó y bajó la mirada, en silencio. Harry, también avergonzado, admitió. 20 galeones es demasiado caro. No podíamos permitírnoslo. Aunque tenía una buena cantidad de oro en su bóveda, no había traído mucho a la escuela. Después de pagar su varita y sus libros, solo le quedaban 20 galeones. Con todo el año escolar por delante, no le apetecía gastar todo su dinero en un mapa. No me refería a eso, explicó Kyle al doblar una esquina. Hay dos tipos de mapas. Además del de 20 galeones, hay una versión más barata por 10 sicles, ¿qué? ¿Fred y George no te lo dijeron? Harry y Ron se quedaron congelados. Ante las palabras de Kyle, Harry recordó de repente que efectivamente había un folleto con un mapa pegado en la puerta de la sala común. Él y Ron habían asumido que era como los caros que habían visto en el tren y no lo habían mirado con atención. Ahora, al recordarlo, el rostro de Harry se arrugó de arrepentimiento. Si tan solo lo hubiera mirado con más atención, aún podría haber conseguido 10 sicles. Aquí estamos. El aula de transformaciones está por allá, dijo Kyle, señalando, antes de deslizar algo de su bolsillo en la mano de Harry. Considera esto como un pequeño detalle para nuestra primera reunión. Harry miró hacia abajo y vio que sostenía dos mapas y una bolsa de pescado seco. ¿Qué es esto? Preguntó Ron. Parece comida para gatos, respondió Harry, desconcertado. ¿Tiene Kyle un gato? Ron pensó un momento.
Sí, creo que sí. Harry rápidamente levantó la vista y lo llamó. Kyle, nos diste una bolsa de comida para gatos por error. Tú también puedes. Respondió Kyle, ya a mitad del pasillo y sin mirar atrás. Tengo un montón. Puedes dárselo a las lechuzas si quieres. Y con esto desapareció por la esquina al final del pasillo. Harry se quedó allí, inmóvil, sosteniendo la bolsa de pescado seco. Vamos, Harry, la clase está a punto de empezar. De repente, Ron tiró de él con voz apresurada. Y es la clase de la profesora McGonagall. No deberíamos llegar tarde. Está bien, está bien. Saliendo de su aturdimiento, Harry metió el pescado seco en su bolsillo y corrió tras Ron hacia el aula de transformaciones. Mientras tanto, Kyle ya había entrado al aula de encantamientos. Para la primera clase del nuevo curso, el profesor Flitwick no se abalanzó sobre el material nuevo, sino que repasó los encantamientos aprendidos el año anterior. Pasó la primera mitad de la clase revisando los encantamientos levitatorios y ablandadores de todos. Una vez que estuvo seguro de que la mayoría de los estudiantes podían lanzarlos con seguridad, regresó a la plataforma donde estaban apilados los libros de texto. Hoy aprenderemos el contrahechizo general, que puede cancelar los efectos de los encantamientos ordinarios. Observa atentamente mis movimientos. Al agitar la varita, hazlo con firmeza y pronuncia con claridad, finite incantatem. Después de encantamientos, Kyle fue a su clase de historia de la magia. La tarde la dedicó a 2 clases consecutivas de pociones con el profesor Snape. Como antes, Snape no le causó una buena impresión. Estabas hablando mientras preparabas tu poción, dijo Snape, con tono cortante y expresión sombría, mientras se cernía sobre Kyle. Si no te importa aprender, al menos no interrumpas a los demás. Un punto menos para Hufflepuff. Luego se volvió hacia la compañera de Kyle, Kana. Excelente trabajo preparando las espinas del pez león, Kana. Un punto para Hufflepuff. Kyle miró a Snape con calma, ya acostumbrado a su descarada doble moral. Comparado con el año pasado, cuando Snape le había quitado 5 puntos el primer día, esto era casi una mejora. Así transcurrió el primer día del nuevo curso escolar. Algunas clases fueron menos amenas que otras, pero en general, fue una experiencia gratificante. Esa noche, la biblioteca del segundo piso del castillo estaba en silencio. Ni un solo sonido rompía la quietud. Estantes altos cubrían la habitación, proyectando largas sombras que bloqueaban la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Estaba mucho más oscuro allí que en el resto del castillo. Crujid. De repente la puerta se abrió, lo justo para que alguien pudiera pasar. Pum, pum. Cuando la puerta se cerró, una serie de pasos claros y silenciosos se oyeron dentro de la biblioteca. Filch es demasiado dedicado, ¿no? Murmuró Kyle, levantando su encantamiento desilusionador y dándose una palmadita en el pecho con alivio. Antes, en las escaleras, Filch había aparecido de la nada, pasando cerca de Kyle. También notó que la señora Norris, su gata, se había detenido al pasar junto a él, con la mirada fija en él y una expresión de sospecha. Kyle supuso que ella presentía que algo andaba mal, pero no lograba identificarlo. Por suerte, Filch parecía preocupado por perseguir a alguien más, e instó a la señora Norris a seguir adelante. Parece que confiar solo en el encantamiento desilusionador para caminar de noche no es infalible. Tendré que buscar un hechizo que pueda enmascarar olores, pensó Kyle, tranquilizándose antes de dirigirse a la sección restringida de la biblioteca. Recordó que el libro que buscaba, el que detallaba los horrocruxes, se titulaba Secretos del arte más oscuro. Pero la idea de encontrarlo le daba dolor de cabeza. Aunque la sección restringida solo ocupaba una pequeña parte de la biblioteca, contenía miles de libros. Sin la ayuda de la magia, encontrar los secretos del arte más oscuro no sería tarea fácil. Con suerte, podré encontrarlo esta noche, suspiró Kyle, encendiendo su varita y adentrándose en las filas de estanterías oscuras. A la mañana siguiente, Kyle entró en el gran comedor bostezando, con unas tenues ojeras ensombreciéndole los ojos. Aturdido, incluso se dirigió a la mesa de Slytherin y casi se sentó allí. Por suerte, su amigo Mikkel lo detuvo justo a tiempo. «Kyle, ¿qué te pasa?», preguntó Cedric, dándole un vaso de leche. «¿No dormiste bien anoche?». Kyle suspiró. No solo no había dormido bien, no había dormido nada. Había pasado toda la noche en la sección restringida y ni siquiera había encontrado los secretos del arte más oscuro. Ni una sola mención de Horrocrux había aparecido en ninguno de los textos que revisó. Lo más cerca que había llegado era una línea vaga en un libro titulado Revuelve las profundidades del alma. Encuentra un recipiente que lleve tu alma y comprenderás la clave de la inmortalidad.
Aparte de eso, era un callejón sin salida. Vaya sección restringida, pensó con fastidio. Publicidad engañosa. Aunque no había tenido tiempo de revisar toda la sección en una noche, Kyle ya estaba desanimado. Era evidente que Dumbledore debía haber eliminado cualquier información demasiado reveladora sobre los Horcruxes, dejando solo fragmentos demasiado vagos como para ser de alguna utilidad. Al levantar la vista, vio la preocupación en los rostros de sus amigos. Forzando una sonrisa, negó con la cabeza. No es nada. Anoche tuve unos sueños raros. Supongo que todavía no me he acostumbrado. ¿Sueños raros? Cedric frunció el ceño. Hufflepuff tiene adivinación hoy, ¿verdad? ¿Quieres que le pregunte a la profesora Trelawney? Cedric también había optado por cursar adivinación, gracias a algunos empujoncitos de Fred y George. No, dijo Kyle con otro bostezo. Estuve leyendo toda la noche en mi sueño. Creo que es solo la emoción del comienzo del trimestre. Probablemente estaré bien mañana. Los demás se miraron entre sí antes de darse la vuelta con torpeza. ¿Leer toda la noche, incluso en sueños? Era un nivel de dedicación con el que no podían identificarse. Incluso Cedric no pudo evitar una ligera mueca en la comisura de su boca, pero decidió no decir nada más. Oye, déjame contarte algo interesante, intervino Mikkel, acercándose con un brillo travieso en la mirada. Anoche, unos alumnos de primero me contaron que Harry Potter y Ron Weasley, de Gryffindor, intentaron alimentar a la profesora McGonagall con pescado seco durante la clase de transformaciones. ¿Alimentar a la profesora McGonagall?, repitió Cedric, intrigado y visiblemente divertido. ¿En serio? Sabía que a la profesora McGonagall le gustaba exhibir su forma animaga en la primera clase del año, pero nunca imaginó que alguien se atrevería a provocarla. Para Cedric, tenía que ser deliberado. Al fin y al cabo, ¿quién traería pescado seco a clase sin motivo alguno? Debían saber de antemano de su transformación en gata. Sí, de verdad. Dijo Mikkel, intentando mantener la compostura. Ya se ha corrido la voz en toda la escuela. Ese alumno de primer año, Justin Finch Fletchley, dijo que prácticamente estaban tirando pescado seco por todo el aula como si estuvieran alimentando a perros callejeros. La profesora McGonagall se puso verde y los obligó, PFFT, a quedarse de pie escuchando toda la clase como castigo. Mikkel finalmente perdió el control y se echó a reír a carcajadas hasta casi doblarse en dos, agarrándose el estómago. Cedric tampoco pudo resistir la risa, aunque no tan escandalosamente como Mikkel. Kyle, curioso, echó un vistazo a la mesa de Gryffindor. Allí, Harry y Ron estaban sentados acurrucados en un rincón, con aspecto avergonzado, mientras Fred y George estaban de pie junto a ellos, riendo a carcajadas y dándoles palmaditas en los hombros. Parecían considerar el incidente una broma legendaria, digna de admiración. Estos nuevos de primer año sí que tienen mucha cara, comentó Kyle, volviendo a su desayuno. Tomó una tostada, la cubrió con huevo frito y jamón, y le dio un mordisco. Cuando terminó de comer, golpeó la mesa con los dedos y dijo en voz baja: ¿Me podría tomar una taza de té negro? Al terminar de hablar, apareció frente a él una taza humeante de té negro, acompañada de un pequeño tarro de azúcar. Kyle levantó la taza, comprobó su temperatura y la encontró en su punto justo antes de darle un largo trago. Por favor, otra taza. Tras tomar 2 tazas de té negro seguidas, Kyle por fin empezó a recuperarse de la somnolencia. Sin embargo, para mayor seguridad, pidió una tercera taza. Hoy era la primera clase de transformaciones del trimestre, y sabía que si se quedaba dormido, su destino podría ser incluso peor que el de Harry. Tras salir del gran comedor, el grupo se despidió de Cedric y se dirigió al aula de transformaciones en el 4º piso. Kyle no pudo evitar notar que la profesora McGonagall parecía aún más estricta de lo habitual, quizá por lo ocurrido ayer. A diferencia del profesor Flitwick, McGonagall no dio tiempo a los alumnos para repasar los hechizos del año anterior. Se dedicó de lleno a la nueva lección: transformar un escarabajo en un botón. Este hechizo era más desafiante que cualquier otro que hubieran hecho el año anterior. No solo era una transformación detallada, sino que los propios escarabajos estaban en constante movimiento, y no despacio. Mikkel lo intentó, agitando su varita con cuidado, pero después de varios intentos, lo único que logró fue hacer que su escarabajo se moviera un poco más. Ryan, sin embargo, creyó haber encontrado un atajo y apretó el escarabajo entre los dedos para que no se moviera. Pero justo cuando levantaba la varita, la profesora McGonagall apareció a su lado con voz severa. Ya te lo dije, ¿no me oíste? No puedes tocar el escarabajo con las manos desnudas. ¿O acaso quieres perder algunos dedos?
El escarabajo, tan pequeño entre sus dedos, sería fácil de pasar por alto con el hechizo, y cualquier fallo podría acabar mal. El año pasado, un error similar dejó a un desafortunado estudiante con los dedos fusionados, lo que le obligó a pasar 2 días en la enfermería. Ryan hizo una mueca y murmuró: «Profesora McGonagall, yo, lo olvidé». 3 puntos menos para Hufflepuff, respondió con una mirada de desaprobación antes de continuar. Tras presenciar ese intercambio, los demás abandonaron rápidamente cualquier idea creativa y se limitaron a perseguir a sus escarabajos por la mesa. Sin embargo, no tenían mucha suerte. Los escarabajos eran mucho más ágiles de lo esperado, y a medida que la frustración de los estudiantes aumentaba, sus movimientos de varita se volvieron más bruscos y contundentes. El aula se llenó de sonidos de hechizos crepitantes y ocasionales disparos fallidos, y las chispas saltaron por todas partes a medida que la impaciencia se apoderaba de ellos. Uno a uno, los escarabajos sufrieron un final desafortunado. Algunos fueron aplastados por golpes de varita demasiado agresivos, mientras que otros fueron destrozados. La expresión de la profesora McGonagall se ensombrecía con cada baja, y su disgusto era palpable a medida que las bajas de escarabajos seguían aumentando. Kyle se rió entre dientes ante el intento de transformación de Kana, su escarabajo convertido en botón aún lucía pequeñas patas de escarabajo, lo que lo hacía parecer una tortuga peculiar y rechoncha. PFFT. Kana cubrió rápidamente al escarabajo medio transformado, frunciéndole el ceño. ¿De qué te ríes? Probablemente no seas mejor que yo. Kyle simplemente se encogió de hombros y agitó su varita en silencio sobre su propio escarabajo. En un instante, adquirió una forma pulcra, similar a un botón, con un delicado dibujo de tortuga grabado en la parte superior. Un murmullo de admiración se extendió por la clase al notar su éxito. Nadie esperaba que alguien dominara el hechizo tan rápido. Incluso la profesora McGonagall pareció sorprendida, pero asintió levemente en señal de aprobación, mostrando el botón de Kyle a la vista de todos. 10 puntos para Hufflepuff, anunció con una extraña sonrisa. Kyle miró a Kana, encogiéndose de hombros con indiferencia. Ella se sonrojó de fastidio y apartó la mirada con silenciosa frustración. Al final de la clase, Kana por fin había conseguido convertir su escarabajo en un botón. Como recompensa, la profesora McGonagall eximió a Kyle y a Kana de la tarea, mientras el resto de la clase se lamentaba bajo el peso de un ensayo de 60 centímetros sobre la teoría de la transformación, que debía entregarse antes de la siguiente clase. Fuera del aula, Mikkel estaba pálido mientras murmuraba repetidamente, todavía en shock. Un ensayo típico de 25 centímetros ya era bastante agotador, pero 2 metros. Era una tortura. Mikkel se volvió hacia Kyle con ojos suplicantes. «Ayúdame, por favor, solo por esta vez». «Déjame copiar tu tarea, lo siento», respondió Kyle, dándole una palmadita compasiva en el hombro. «Se te olvidó que no tengo por qué escribirlo». La esperanza en los ojos de Mikkel se desvaneció instantáneamente. Después de transformaciones, todos esperaban con entusiasmo su clase de defensa contra las artes oscuras. Oren era un mago oscuro, pero sus lecciones prácticas habían cautivado a los estudiantes, despertando un interés genuino por la materia en tan solo un año escolar. El aula del profesor Quirrell estaba en el 3er piso. Era una habitación estrecha y poco iluminada, mucho más pequeña que la del año pasado, con una sola ventana pequeña que apenas dejaba entrar la luz del día, lo que hacía que el espacio pareciera aún más sombrío. Al entrar, una extraña inquietud se apoderó de los estudiantes, agravada por la llegada del profesor Quirrell. ¿Quién podría hacer que una habitación oliera tan fuerte a ajo? El hedor era abrumador, casi como si el ajo estuviera vivo. Varios estudiantes se taparon la nariz instintivamente e intentaron abrir la ventana, pero el profesor Quirrell los detuvo. No podemos abrir la ventana», balbuceó. Me atacó un zombi este verano y me maldijo. No puedo exponerme al viento», señaló su enorme bufanda. «Es un regalo de un príncipe africano que salvé. Me protege». ¿Un zombi? Los estudiantes quedaron intrigados al instante. Katia Bell de Gryffindor no pudo resistirse a preguntar. «Profesor Quirrell, ¿cómo se ve un zombi reanimado?» «Tiene colmillos de 1 pulgada de largo, un cuerpo como de acero, y es inmune a los encantamientos, absolutamente aterrador», respondió. «¡Guau!», exclamaron los estudiantes, mirando a Quirrell con un respeto renovado. «¿Una criatura inmune a los encantamientos y dura como el acero? Incluso un auror tendría dificultades contra algo así». De repente, el comportamiento modesto del profesor Quirrell adquirió un aire heroico, e incluso el fuerte olor a ajo no parecía tan malo.
Debió de encontrarse con un vampiro en su viaje y usa el ajo para alejarlo, temeroso de que regrese, susurró alguien con seguridad. El ajo es el peor enemigo de un vampiro. El profesor Quirrell miró al estudiante con sorpresa y asintió en silencio. Era una explicación mucho mejor de la que se le había ocurrido. Profesor Quirrell, preguntó Katie con entusiasmo, si el zombi era tan poderoso, ¿cómo lo venció? ¿Puede contárnoslo? Bueno, Quirrell se sonrojó al tartamudear. Fue así, y luego así. Requería magia muy avanzada, así que aunque te lo contara, no lo entenderías. Al verlo esforzarse por explicar, los estudiantes intercambiaron miradas de duda. Su tartamudeo solo lo hacía parecer menos creíble. Katie fue implacable y presionó aún más. Está bien, profesor. Aunque no entendamos, podemos buscar cualquier encantamiento avanzado en la biblioteca. Los demás intervinieron con entusiasmo. Sí, profesor. Díganoslo, por favor. Unas pocas palabras bastarán. El rostro del profesor Quirrell se sonrojó aún más. Tras un silencio incómodo, evitó por completo las preguntas y miró por la ventana. No me gusta el clima de Inglaterra, murmuró. Llueve demasiado, Rumanía es muy agradable. Esto confirmó las sospechas de todos. Claramente, el profesor Quirrell se había inventado la historia. No se había encontrado con ningún zombi. La decepción se apoderó de los estudiantes. Aunque les preocupaba que el profesor de defensa contra las artes oscuras de este año no fuera del todo competente, no esperaban que resultara ser un mentiroso. Y un mentiroso que apestaba a ajo, nada menos. Esto fue incluso peor que Oren. El interés en la lección desapareció. Los estudiantes comenzaron a entretenerse con distracciones silenciosas. Algunos escribían cartas, otros se ponían al día con sus tareas, y unos cuantos se entretenían jugando con sapos. El profesor Quirrell se dio cuenta, pero no dijo nada. En cambio, simplemente abrió Fuerzas Oscuras, una guía de autodefensa y comenzó a leer en voz alta, con un tono monótono. Cualquiera que lo hubiera observado habría pensado que el profesor Vince lo había poseído. Kyle se esforzaba por mantener los ojos abiertos. La somnolencia era casi abrumadora. Por un instante, se dio cuenta de que extrañaba a Oren. Ambos habían sido magos oscuros, pero ¿cómo podía haber tanta diferencia entre ellos? Esforzándose por mantenerse alerta, Kyle finalmente llegó al final de la clase. Eso fue horrible, se quejó Kana durante el almuerzo. De verdad no entiendo por qué el director le permitió enseñar defensa contra las artes oscuras. Quizás no pudieron encontrar a nadie más, sugirió Cedric tras una pausa pensativa. Como sabes, siempre ha sido difícil encontrar profesores dispuestos a aceptar ese puesto. Pero eso no significa que deban leer el libro de texto, protestó Kana. Si eso es todo lo que van a hacer, mejor contraten a un fantasma como el profesor Vince. Al menos así no tendrían que preocuparse por la maldición. Cedric abrió la boca para responder, pero se detuvo, considerando su punto. Por una vez, parecía tener mucho sentido. El incidente con el profesor Quirrell no los distrajo mucho. Cedric contó que el anterior profesor de defensa contra las artes oscuras, el que precedió a Oren, era incluso peor que Quirrell. En aquel entonces, Cedric acababa de empezar en Hogwarts. Era un estudiante de primer año rebosante de sueños y expectativas infinitas. Desafortunadamente, esa ilusión se desvaneció en menos de 2 días. En su primera clase de defensa contra las artes oscuras, el profesor lanzó una serie de crueles hechizos sobre los estudiantes con el pretexto de enseñar. Estaba el maleficio del vómito, el maleficio del crecimiento de cuernos, el maleficio del engrosamiento del cabello, el maleficio de las piernas de gelatina y el maleficio de la hinchazón de cabeza. Cedric los había experimentado todos. Aunque el profesor siempre lograba revertir los efectos a tiempo, evitando daños permanentes, la experiencia de ser hechizado era extremadamente desagradable. El hechizo de la cabeza hinchada, en particular, le dejó una incomodidad vertiginosa que recuerda con gran nitidez. Para colmo, el profesor enfrentó a sus compañeros, dividiéndolos en 2 grupos de diferentes casas y obligándolos a batirse en duelo con hechizos. Para Cedric, cada clase de defensa contra las artes oscuras era una tortura, y necesitaba días para recuperarse. Afortunadamente, estas pruebas no duraron mucho. Cedric explicó que en Halloween, un grupo numeroso de personas fuertemente armadas irrumpió en Hogwarts y se llevó al profesor. Al principio, todos asumieron que era algún mago oscuro. Pero unos días después, el profeta reveló que en realidad era un paciente fugado del Hospital San Mungo, del pabellón psiquiátrico. Después de que Cedric terminó, Kyle y Kana lo miraron con incredulidad.
Es cierto, dijo Cedric, encogiéndose de hombros al ver sus caras de asombro. Si no me creen, pueden preguntarles a los hermanos Weasley. Ellos también lo saben. Kyle negó con la cabeza, sintiendo una punzada de compasión por Cedric y los hermanos Weasley. En realidad, cualquiera lo suficientemente audaz como para solicitar el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts tenía que ser extraordinario. Con la experiencia de Cedric como punto de referencia, las clases del profesor Quirrell de repente ya no parecían tan malas. Pero para cuando llegó la clase de herbología por la tarde, cualquier recuerdo de defensa contra las artes oscuras se había desvanecido por completo. El invernadero mágico número 3 era un paraíso absoluto para las plantas mágicas. Mandrágoras, tentáculas venenosas, snargaluz, plantas sobre las que solo habían leído o oído hablar, estaban todas allí. Hoy vamos a trasplantar mandrágoras, anunció la profesora Sprout, señalando una hilera de bandejas profundas junto a ella. Ahora, ¿alguien puede decirme cuáles son las propiedades de las mandrágoras? Cho, que estaba en su clase, levantó la mano primero. La mandrágora es un poderoso reconstituyente, respondió con seguridad. Se usa para devolver a las personas deformes o bajo un encantamiento a su estado original. Muy bien. 10 puntos para Ravenclaw, dijo la profesora Sprout, asintiendo con aprobación. La mandrágora es esencial en muchos antídotos. Pero también es bastante peligrosa. ¿Alguien puede decirme por qué? El grito de una raíz de mandrágora puede matar a una persona, espetó un niño en medio de la clase. Exactamente. Ravenclaw, otros 10 puntos, dijo la profesora Sprout. En ese momento, miró a Kyle con un dejo de arrepentimiento. Este niño es demasiado educado, pensó. En clase, levantar la mano no basta. A veces es mejor hablar, como ese chico de Ravenclaw. Menuda oportunidad perdida para ganar puntos extra. Justo cuando pensaba esto, la profesora Sprout notó que la mano de Kyle todavía estaba levantada. Oh, Kyle, ¿tienes algo que agregar? Preguntó. Sí, profesor, respondió Kyle. Además de su llanto, las hojas secas de mandrágora también son peligrosas para los animagos. Sí, tienes razón, dijo la profesora Sprout, aunque negó rápidamente con la cabeza. Pero no es tan peligroso como podrías pensar. De hecho, los efectos de las hojas secas de mandrágora en los animagos son bastante débiles y solo causan daños irreversibles si se consumen de forma constante en forma animal durante un largo periodo, al menos unos 3 años. Y si el mago vuelve a su forma humana durante ese tiempo, los efectos negativos desaparecen al instante. Además, no hay muchos animagos en el mundo mágico. Solo 7 están registrados en el Ministerio de Magia. Que yo sepa, ninguno pasa largos periodos en forma animal, y mucho menos consume hojas de mandrágora. Así que, aunque las hojas de mandrágora sí afectan a los animagos, la probabilidad es extremadamente baja. De hecho, aparte de uno hace 100 años, no hay otro caso registrado. Ah, ya veo, asintió Kyle pensativo. Supongo que solo estaba siendo paranoico. No, diría que has estado leyendo mucho, comentó la profesora Sprout con una sonrisa. Solo recuerdo un libro de herboristería bastante desconocido que menciona ese incidente. ¿Cómo se llamaba? Una selección de hierbas medievales, respondió Kyle. Lo leí en casa del señor Scamander. Sí, ese es, rió la profesora Sprout. Todos conocen al señor Scamander como un magisólogo brillante, pero pocos saben que también era un maestro de la herbología. 10 puntos para Hufflepuff, añadió la profesora Sprout con un aplauso. Esto es solo un poco de información extra para todos ustedes. No se preocupen por memorizarla. Luego señaló nuevamente la hilera de bandejas profundas y comenzó a explicar las precauciones para trasplantar las mandrágoras. 4 por bandeja. Y recuerden, deben usar orejeras, les recordó la profesora Sprout. Aunque las mandrágoras aquí son jóvenes y sus gritos no son fatales, pueden desmayarlos durante varias horas. No creo que ninguno de ustedes quiera perderse el primer día de clases, así que asegúrense de usar las orejeras mientras trabajan. Cuando llegue la hora de empacar, encontraré la manera de llamar su atención. Con las orejeras puestas, trasplantar las mandrágoras no fue difícil, siempre y cuando se tuviera cuidado de mantener los dedos y las manos alejados de sus bocas. Aunque las mandrágoras carecían de dientes, sus bocas estaban recubiertas de queratina dura, lo que hacía que las picaduras fueran dolorosas. Kyle agarró un manojo de hojas y, con destreza, sacó la mandrágora de su maceta. La pequeña criatura emitió de inmediato un fuerte gemido, retorciendo su cuerpo verde claro en señal de resistencia. Parecía mucho más ruidoso que los demás y claramente no estaba contento con Kyle.
Eres tan alborotador que apenas vale la pena arrancar algunas hojas, murmuró Kyle mientras sacaba una maceta grande de debajo de la mesa y metía la mandrágora en ella. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.